Bienvenidos a esta nueva sección que se llama Hecho en México. Esto va a ser como una serie de programas ya más largos que vamos a hablar sobre hechos históricos de personajes muy importantes en la historia de México. Personajes como Benito Juárez, Porfirio Díaz, Santana, Madero, Pancho Villa, Carranza, Guadalupe Victoria y Iturbide, los que tú te imagines que hayas visto en la primaria, en la prepa, donde sea, en la historia de la nación. Lo vamos a platicar, vamos a darle una vuelta de página, porque todos tenemos lo que nos enseñaron las escuelas como versiones oficiales, entre comillas, y no la verdadera historia. Muchas veces lo sintetizan, pero no muestran lo que pasó en realidad. Como lo que pasó con Iturbide, lo de Santana cuando le dicen vende patrias, o la Malinche incluso, que ya acuñamos el término de malinchismo por preferir lo extranjero cuando la historia es un poco distinta. Así que de esos puntos vamos a estar hablando y definiendo. Vamos a conocer a los verdaderos personajes que lo cual hicieron lo que es México hoy en día. Y hoy toca un personaje muy controversial, demasiado controversial, que en la opinión pública es definido como un tirano absoluto y un enemigo nacional por el cual se hizo una revolución sangrienta, extrema, que retrasó al país y la hizo estar en la miseria por muchos años. El villano de México, Porfirio Díaz. Tampoco puedo decir que fue un santo, solo fue el resultado de una serie de circunstancias en el que llevaron a ser el malo del cuento. Primero vamos a hablar del contexto histórico antes de la presidencia de Porfirio Díaz. Estamos en México del siglo XIX, del 1820, después de la consumación de independencia, y el México de 1876. A duras penas en esos años puede considerarse un país. Un sinfín de guerras la han dejado totalmente devastada y desolada. Todos esos años el país se mantuvo sin comunicación, sin caminos y sin educación. Solo estaba reservado para las clases altas y todavía estábamos como esa transición de la Nueva España, de los hacendados, de los malos pagos, de los malos trabajos y las largas horas de jornadas de trabajos con malas pagas. Todavía estábamos en ese punto de sin derechos humanos, sin derechos al trabajador. Así que México en sí era un vasto desierto, con una población no más de 2.5 millones de habitantes en todo México. Esto estoy hablando un poquito antes de la intervención estadounidense y post-intervención. Todo el gran territorio casi totalmente desolado y deshabitado. Y luego con la calidad de vida que existía en ese entonces, imagínense, la mortandad infantil era enorme. Por eso en esos años muchas familias tenían muchos hijos, prácticamente. Podrías tener 10 hijos y sobreviven, puede que hasta 3 o la mitad de los hijos que hayas tenido. Por eso las familias eran muy numerosas. México en sí nos quedaba enorme. Desde la consumación de la independencia, México estaba en su punto más bajo de la historia, hasta que llegó Don Porfirio. Y vaya que sí marcó la diferencia más que cualquier otro presidente en la historia del país, me atrevo a decir, ya que cambió todo el panorama de la nación, a convertirse en una gran potencia en donde el dólar llegó a valer 0.42 pesos. Después de la intervención estadounidense, estaba el más famoso de los presidentes, que era Benito Juárez, que la historia lo posiciona como el mejor presidente que haya tenido nuestra nación. Haré un programa exclusivamente para este personaje, porque este tipo fue de todo menos una buena persona. Así que toca darle ya la posición que se merece a Benito Juárez. No lo quiero hacer menos por sus acciones de las leyes de reforma y la división de Estado e Iglesia, pero hubieron muchos detalles y muchas cosas que pudieron haber cambiado totalmente el país, de no ser por terceras personas, incluso
su muerte fue prácticamente un alivio para México y la llegada de Porfirio Díaz cambió todo. No fue algo malo, fue todo lo contrario. Así que don Porfirio nace en Oaxaca el 15 de septiembre de 1830. Ahí hay un dato curioso, nace el 15 de septiembre. ¿Y cuándo fue la independencia? La madrugada del 16, pero se celebra el 15. Exactamente por este detalle, durante el porfiriato él puso las celebraciones de México, como la batalla del 5 de mayo, él lo puso. La independencia se celebra el 15 en mi cumpleaños. Así que así era un poquito el gólatra y lo que quieras, pero hubo detalles malos y detalles buenos de este personaje, ¿no? Como todos. Nace el 15 de septiembre de 1830. Era el sexto hijo de 7, lo que les mencionaba de las familias numerosas. Los padres fueron José Faustino Díaz y María Petrona Cecilia Morí Cortés. Sí, los nombres en esa época, puta madre, podrían ser pergaminos enteros. El padre fungió como veterinario en el ejército insurgente, en donde estaba dirigiendo Vicente Guerrero durante la independencia, ya los últimos años de independencia. Y que poco tiempo después se convertiría en coronel. Sus padres tardaron 11 años en tener a su primera hija, Desidaria o Desideria. No estoy muy consciente de cómo se pronuncia, pero se llama así. 2 años después nacen los gemelos Cayetano y Pablo, quienes más tarde morirían en la infancia. Por lo que les decía, la calidad de vida no era... O sea, te morían dos, pero tienes un chingo más. Llegarían dos mujeres más, Manuela y Nicolasa. Después Porfirio y al final el hermano menor, Felipe. Era una familia de lo más común en esos años. Durante el verano de 1833 se desata una epidemia de cólera morbus, en donde José se ve infectado y heredando todos sus bienes a su esposa. Ya en este punto, las tres niñas se dedicaban al tejido y a vender comida, siendo el sustento de la familia. Ya había muerto el padre, así que la madre le dijo, niñas, pónganse a chambear porque vamos a necesitar comida, necesito que les den de comer aquí a los animales y hacer un montón de cosas, lo que sea para poder mantenerse vivas, básicamente, porque ya la mamá se dedicaba a cuidar a las menores y las niñas, tú vete a tejer, tú vete a vender al mercado, tú haz tamales, tú haz tacos y cosas así por el estilo. ¿Ok? En 1835, Porfirio entra a la escuela, controlada por la parroquia de Oaxaca, donde aprendió a leer y a escribir, como cualquier otro niño. En esos años, la única educación que podrías recibir era por parte de la iglesia. Si no tenías dinero, no podrías recibir educación. Eso estaba reservado para los dueños de las haciendas, hijos de políticos, y tienes que estar en un rango muy alto económicamente para poder recibir una educación. De lo contrario, tendrías que estar por parte de una escuela, como aquí menciona, de que él era de parte de una parroquia. Solo así eras capaz de recibir algún tipo de educación. Porfirio pasaba los días jugando con sus amigos y vecinos. De hecho, hay una anécdota aquí muy interesante y medio violento, que se cuenta que en una ocasión a su hermano menor le puso pólvora en la nariz mientras dormía y le prendió fuego. Desde ese entonces, su hermano fue conocido Félix el Chato Díaz. Así se divertían en esos años, poniéndole pólvora a tu hermano. Ok, en 1843 Porfirio ingresó al seminario, otra vez diciendo lo de la iglesia y normalmente si querías estudiar, bueno, solo podías ir a la parroquia, cualquier cosa que quisieras hacer de tu vida tendrías que ir por parte de la iglesia. Así que Porfirio ingresó al seminario con un bachillerato en artes y duró hasta 1846. Después, Porfirio estudió física, matemáticas, lógica, gramática, retórica y latín. En esta última logró altas calificaciones, por lo que ante la necesidad de conseguir más dinero para su familia y todo eso, empezó a dar clases de latín a Guadalupe Pérez, hijo de Marco Pérez. Este es un dato muy interesante porque este nombre se va a volver a repetir más adelante, que fue muy importante para la vida de Porfirio.
en su futuro, en su carrera política. Porfirio estuvo a punto de entrar en la intervención estadounidense, ya que había empezado la guerra contra Estados Unidos. El presidente en ese entonces era Antonio López de Santa Anna. Era una batalla perdida prácticamente. México no tenía con qué responder ante el poderío de Estados Unidos, el poderío creciente de Estados Unidos. Nosotros ya estábamos en la ruina, así que no era posible ganar, aunque digan lo contrario, de que por qué vendes la mitad del territorio. Era prácticamente imposible mantener todo ese territorio en esos años, y menos con la cantidad de personas. No teníamos ni para poblar todo el país. Éramos 2.5 millones de habitantes en todo el territorio, así que cómo querías poblar en esas zonas. Así que prácticamente los gringos invadieron y dijeron, estas tierras para acá, nosotros sí lo vamos a ocupar. Bueno, Porfirio estuvo a punto de entrar a esta batalla junto con varios alumnos. Se dirigieron a ver al gobernador del estado en ese entonces y solicitarle su ingreso al Ejército Nacional. Y los estudiantes fueron asignados al batallón de San Clemente, pero la guerra terminó antes de que se movilizaran. Por esta ocasión, Porfirio no entró en batalla. Esto tiene ya más relevancia y después perdimos, como ya les dije, la mitad del territorio. Santana se fue al exilio y ya después, bueno, todo eso se le incriminó a Santana. Después Santana se deschavetó y empezó ambición del poder y todo eso. Algo que les pasa a la gran mayoría de gobernantes que pasan mucho tiempo en el poder. Lo mismo que le pasó a Porfirio. Y ok. Y aquí hay otro dato muy interesante, y Porfirio en su autobiografía da un dato interesante que definió a la vida futura de Porfirio. Y abro cita: una noche, al salir de la casa de don Marcos Pérez, después de darle clases a su hijo Guadalupe Pérez, fui invitado yo a la solemne ceremonia de distribución de premios que iba a tener verificativo esa misma noche en el Colegio del Estado. Acepté la invitación y en ese me presentó con el señor gobernador del estado, don Benito Juárez. Esta es la primera vez donde ve al gran benemérito de las Américas, a Benito Juárez, y obviamente quedó fascinado conocer o sea, si ahorita vemos cómo es Benito Juárez en contexto histórico, fue una gran figura imponente, así que imagínense, así que debió haber sido un impacto para él. Entusiasmado, entonces, por lo que había visto y oído, tomé la resolución de no seguir la carrera eclesiástica. Luché conmigo mismo toda la noche, y no pudiendo soportar el estado en el que me encontraba, comuniqué a mi madre mi decisión al día siguiente. Así que ya había tomado la decisión de empezar a incurrir en la política, y pues con esto ya dijo, yo quiero eso, yo quiero ser como ese tipo, quiero ser así igual, que se sienta mi poder en la sala. Resulta ser que el señor Marcos Pérez tenía una fuerte relación con Benito Juárez, pero ya más adelante, primero fue un impacto y una inspiración para Porfirio, después se convirtió en su más grande contrincante para el puesto de presidente de la República. Y para 1867 recién había terminado la intervención francesa, y Porfirio ya contaba con 37 años y 37 campañas militares. Ya era todo una figura de poder y heroísmo en todas las esferas sociales del país. Obviamente, o sea, batalla de 5 de mayo. La batalla de 5 de mayo fue con la que fue condecorado por el mismo Benito Juárez, el cual hizo huir en esa batalla a los franceses. Pero, más no ganamos la guerra. Ahí se aplica la de perdimos la batalla, pero ganaremos la guerra. Pero aquí se ganó la batalla, pero perdimos la guerra. No muchos saben eso, creen que con esa batalla se definió toda la intervención francesa, pero no, ahí perdimos. Hasta Juárez, después de que se fueron los franceses, se fueron porque quisieron, no se fueron porque hicimos una gran resistencia, se fueron porque quisieron, tenían problemas porque les estaban invadiendo Francia en Europa, así que dijo, vénganse mis tropas, necesito las tropas contra Alemania en esos años.
Así que Benito Juárez fue de que miren, yo los hice huir, yo los hice correr y yo derroté a los franceses. Y ya después derrotaron al Segundo Imperio Mexicano y todo eso, Maximiliano de Habsburgo y así. Ellos nos dejaron en paz. Si se hubieran quedado, otra cosa sería, pero por eso es muy importante para Porfirio la batalla de 5 de mayo, ya que se lo adjudicó tanto como Porfirio. Porfirio, justa razón, porque él sí ganó con la división de Oaxaca, pero Benito Juárez igual dijo, esta batalla es mi insignia de que yo vencí a los franceses y destruí el Segundo Imperio. Y ya, Benito otra vez al poder. Y no tienen idea de la popularidad que esto fue para poder estar en la boca de todos en el país, ya que no era cualquier general, sino era el general. Y por esta popularidad llegó a ser candidato a ser presidente de la nación contra el gran Benito Juárez. Benito Juárez en esta época ya estaba para su ¿cómo se dice? Reelección, ya iba por su 11ª reelección. Benito Juárez aquí, ya que se mantuvo en el poder amparándose en el artículo 128 de la Constitución de 1857 para permanecer indefinidamente en el poder. O sea, con la intervención francesa fue de que, miren, estamos en guerra, así que voy a aplicar este artículo 128 de la Constitución de 1857 para permanecer indefinidamente en el poder. Así que él se enfermó de poder y dijo, yo no lo voy a soltar y nadie me lo va a quitar. Resultando, en las votaciones de esas elecciones, Benito Juárez terminó con 5.837 votos y Porfirio con 3.555. Es un margen más o menos, pero con la cantidad de votantes que había en esa época no eran muchos y no estaba para todo el público más que las altas esferas, así que sí fue por gran ventaja llevaba Benito Juárez. Y también estaba un tercer contrincante que era Sebastián Lerdo de Tejada. Él nada más ganó 2.874 votos. Así que perdió esa ocasión. No sería la única vez en la cual Porfirio Díaz intentaba competir contra Benito para ser presidente de la República. No estoy seguro cuántas veces fueron, pero fueron como 2 o 3 veces. A Benito Juárez jamás lo pudieron sacar del poder hasta su muerte. Su muerte, que no lo tengo aquí a la mano, bueno, ya hablaré más adelante de cómo fue su muerte, pero con la muerte de Benito, Porfirio, bueno, antes de la muerte de Benito, Porfirio ya había levantado una revolución llamada la Revolución de la Noria, en la cual había participado para derrocar el gobierno de Benito Juárez, que ya se había vuelto un absoluto dictador. Lo mismo que le decían a Porfirio Díaz durante la revolución, bueno, antes de la revolución, era lo mismo que Porfirio le reclamaba a Benito Juárez. ¿Se acuerdan de la frase de sufragio efectivo, no reelección? Pues no lo dijo Madero primero, lo dijo Porfirio Díaz contra el gobierno de Benito Juárez. Fue la primera vez en la cual se le hizo esa reclamación. Ya después Emiliano Zapata lo tomó como una ironía de que mira, tú trabajaste y luchaste para derrocar a Benito Juárez bajo ese lema, así que yo lo voy a usar en tu contra. Y claro que le dolió hasta lo más profundo a Porfirio. Sí, fue toda una ironía y todo un movimiento. Por eso se levantó mucha gente en su contra en esos años. Ok, y aquí llegamos con el primer mandato presidencial. Dentro del marco porfiriano, este periodo de la historia de México estuvo marcado por la influencia del positivismo, teoría política francesa creada por Auguste Comte. El orden establecido por Díaz durante la última mitad del siglo XIX en México se basaría en el orden y la llamada paz porfiriana. Es la primera vez que tenemos paz en el país. Por eso lo declaró Porfirio Díaz como la paz porfiriana. Ellos serían el orden, la paz y el progreso.
El cumplimiento de ellos, según Justo Sierra, ministro porfiriano, llevó a México a la cúspide del progreso. Ven que ahorita todos los partidos políticos dicen vamos a hacer lo mejor de México como nunca en la historia. Pues este personaje sí lo hizo en realidad. Por estos años de guerra que tenía México, nunca hubo tiempo para poder competir con las potencias europeas, ni siquiera con Estados Unidos, ya que las guerras, o sea, la mente de toda la gente estaba uno contra el otro y quién quiere quedarse con el poder. Tanto así que no pudimos avanzar tecnológicamente ni traer las nuevas invenciones del siglo XIX con la revolución industrial. Así que fue con Porfirio Díaz que llegaron los caminos, el ferrocarril, la radio, el telégrafo, la luz eléctrica, el teléfono, incluso hasta el cine. Hay muchas cosas que, o sea, fue muy bien documentado. Es el primer presidente bien documentado tecnológicamente hablando, ya que hay videos, hay audio del presidente. Ahí lo pueden encontrar en YouTube, donde le hace una llamada, bueno, le da un mensaje a Tomás Alva Edison, felicitándolo por la invención de la grabadora y el teléfono, si no me equivoco. Ahí se escucha la voz de Porfirio Díaz felicitándole a Tomás Alva Edison. Chapultepec, agosto 15 de 1909. Señor Tomás A. Edison. Ahora, estimado y buen amigo, me refiero a su grata 8 de julio. Yo también, como usted, recuerdo con placer el tiempo aquel en que tuve la satisfacción de conocerle y conocer sus atrevidos experimentos, haciéndome partícipe de su fe inquebrantable en el grandioso porvenir de las ciencias físicas. Fue allá en su patria, en los primeros días de la luz eléctrica en Nueva York, y desde entonces presentí en usted al héroe del talento, al triunfador del trabajo, al que más tarde habría de someter a disciplina el fuego arrebatado por Franklin a los cielos para perpetuar acá en la tierra, en sus maravillosos aparatos fonográficos, la cariñosa voz de los seres amados, reproduciendo todos los ritmos, todos los acentos y todas las modulaciones del lenguaje humano. Me es grato complacerle porque tengo en muy alta estimación a los grandes benefactores de la humanidad y usted es uno de ellos, porque usted ha creado nuevas fuentes de felicidad, de bienestar y de riqueza para el género humano, utilizando las más poderosas fuerzas conocidas: luz, electricidad, trabajo y genio. Su amigo, que con orgullo estrecha su mano, Porfirio Díaz. En esos años los hermanos Lumière mandaron muchas cámaras y mucha gente a grabar por todos lados del mundo, así que llegaron unos emisarios de los Lumière aquí en México, donde grabaron a Porfirio Díaz. Creo que el primer fragmento de video que tenemos Porfirio Díaz es uno que se llama Porfirio Díaz con su caballo blanco en el castillo de Chapultepec. Ahí vemos a un Porfirio Díaz ya viejo en su caballo, paseándose y posando para la cámara. Y es muy bonito tener eso en nuestros archivos de la historia, porque, no sé, fue una época muy impresionante que definió lo que somos ahorita, lo que es México en sí, lo impulsó Porfirio Díaz. Claramente, eso nadie se lo puede negar, nadie lo puede negar. Pero, como todos, los héroes que viven lo suficiente llegan a convertirse en villano. Porfirio se aferró al poder a pesar de haber traído todo lo bueno y todo lo revolucionario de esos años. Esto no era para todas las clases, sino para una clase específica, que era la clase alta y la clase media, que por cierto, no existía clase media antes de Porfirio Díaz. Con Porfirio Díaz se creó la clase media.
y solamente todos esos servicios y opciones que dio eran casi exclusivos para esas clases. Y la clase baja, el campesino, el hacendado, seguía estando mal. Tenían ciertos beneficios, pero no eran los suficientes para poder estar conformes. Como ellos no tenían votos o derechos laborales, mucho menos votos, así que toda la gente que podía votar estaba satisfecha con el porfiriato. Explotó a muchas personas, muchos hacendados, muchos trabajadores, como decía. Hubo como un tipo de huelga en el norte de unos mineros donde se rebelaron contra el sindicato y se pusieron contra el capataz y creo que lo llegaron a matar. Y literalmente Porfirio dijo, manden a la caballería. Así que llegaron con armas y hicieron una ejecución masiva de todos los conspiradores que se atrevieron a alzar la mano a su jefe. No solamente hizo eso, también hizo un exterminio masivo de los mayas en el sureste de México para desplazarlos porque, no sé, iba a construir algo que él quisiera ahí, una línea ferroviaria quizá. A los nativos americanos, a los indígenas, él fue la mano dura. Él sí no tuvo perdón con ellos. Él sí se fue con todo. Casi los quería exterminar. Y por cierto, Porfirio Díaz era de raíces indígenas. Y él siempre, en toda su vida, estuvo acomplejado por su tono de piel. Él no era blanco como lo ven en muchas fotos. Él era moreno, como la gran mayoría de los mexicanos. Él era de tez morena por sus raíces indígenas y él estaba tan avergonzado que para las fotos, que para sus apariciones públicas, él se ponía maquillaje para verse más blanco y ya ven el característico bigote de Porfirio, se lo dejaba largo para ocultar sus facciones indígenas. Ven que así tiene labios grandes y unas facciones en los labios que se denota la raíz nativa de México. Él se sentía muy acomplejado por eso. Así que pues él trataba de ocultarlo. A sus ojos él era superior racialmente y superior mentalmente, superior en todo. Y por ello, tras 31 años, se da la revolución de México. Muchas cosas buenas, pero también hubieron muchas cosas malas. Cuando cumplió los 30 años de régimen porfiriato, él ya tenía 76 años, más o menos, no sé muy bien, pero él tenía ya una avanzada edad, ya era grande, un señor viejo. Él ya estaba planeando retirarse de la vista pública y de la política. Y lo menciona en un programa, de hecho, en una revista estadounidense. Le hacen una entrevista y él dice, no, yo creo que ya pienso retirarme, yo siento que ya hice mucho por México. Y en ese momento pudo haberse retirado con honores, pudo haberse ido como un héroe y vivir para la posteridad en la historia de México. Pero iban a ser las festividades del centenario de la independencia. Estoy hablando de esto de 1910 ya. Iban a cumplirse el centenario. Así que dijo, ¿saben qué? Yo tengo que estar aquí. Yo voy a estar aquí para el centenario de la independencia. Yo soy muy importante. Yo tengo que estar al frente. Así que, mira, iba a ser el centenario de la independencia e iba a ser su cumpleaños, el 15 de septiembre. Ven que les dije que puso la fecha del 15 de septiembre como el día de la independencia, cuando en realidad es la madrugada del 16 de septiembre. Pero fue por él que se hizo así. Así que él iba a estar en la ceremonia del centenario de la independencia. Así que él dijo, no, me voy a aferrar, me voy a reelegir otra vez para estar a esas fechas. Y esto fue como, ¿qué? Todos dijeron, ¿qué? ¿Por qué? O sea, ya va a haber un cambio. Imagínense vivir más de 30 años bajo el mismo régimen, el mismo tipo, el mismo señor, lo ves todos los días por 30 años. Pues mucha gente dice, ¿qué? O sea, yo ya quiero un cambio, yo ya quiero
ver otro, como cuando pasó de los 70 y tantos años que estuvo el PRI. Cambió el partido y mucha gente dijo, ¡uy, qué alivio, por favor! Otro partido político que no sea el PRI. Pues casi, pero al nivel más extremo. Así que cuando él dijo esto, de que quería quedarse más tiempo, fue cuando este se hizo muchas protestas y Porfirio contestó brutalmente, así que fue como toma, te lo regreso y puro así hasta que se hizo un conflicto enorme. Así que Porfirio decidió exiliarse, que ya no quería ver México desangrarse, no quería nada que ver con esto, así que prácticamente dijo, no, no quiero esto, así que yo me voy al exilio. Incluso hay un video también de la Filmoteca de él en el tren partiendo hacia Veracruz, yéndose de México hacia Francia. Así que a partir de ese entonces ya no estaba en las manos de Porfirio. Él ya se había exiliado a Francia a vivir sus últimos años en París, donde murió aproximadamente a los 84 años, siempre soñando con regresar alguna vez a México. Es muy triste eso, o sea, sí era un gran mexicano, pero el poder lo cegó e hizo muchas cosas que fueron horribles. Pero también hay que entender el contexto de la época. Muchos en esos tiempos había que tener mano dura, tenía que ser como más autoritario. La época lo pedía prácticamente. No podemos juzgar a veces cosas del pasado con lo actual. O sea, muchas veces la historia no puede juzgarse a vistas actuales. O sea, eran otros tiempos, vaya, era otro México. Y sí, ya en la revolución ya fue un pleito entre ellos, donde hubo traiciones, asesinatos, muchas muertes. Eso ya no tuvo nada que ver con Porfirio. Y aún así, lo pusieron como el malo de la película. Así que imagínense, ya no tenía nada que ver con él y le echan la culpa. No tenían por qué hacer tanto desmadre en la revolución para al final echarle la culpa a Porfirio Díaz. Ya la revolución fue culpa de la gente que estaba deseosa de poder. Llámese Venustiano Carranza, llámese Victoriano Huerta, Madero, Zapata, Villa, Obregón. Todos ellos eran enfermos del poder que terminaron matando unos entre otros. Así que Porfirio murió en el exilio ya en 1915 en París, Francia, que cuando fue exiliado fue recibido con los brazos abiertos. Hasta le hicieron entrega de la espada de Napoleón, diciendo Porfirio Díaz de que no se consideraba digno de tal honor. Y le respondieron diciéndole que no había alguien mejor para que tomara la espada. Así de respeto le tenían a este señor, como a nadie más. En Francia fue reconocido como un gran mexicano, y ahí lo dice en su tumba, en Francia. Varias veces intentó por parte del gobierno que regresaran sus restos, pero no sé, ya saben cómo es el gobierno, ¿no? Demasiadas excusas, pero a mi pensar, creo que sería demasiado controversial traerlo de vuelta. Aunque se lo merece, un personaje como él merece regresar a México y que su imagen no se vea manchada por políticas progresistas o algo por el estilo. Como el actual presidente, que él pone a Benito Juárez como estandarte y como el mejor presidente que haya existido. Cuando sabemos que Benito tuvo su lado oscuro y horrible, que si hubiera continuado México no seguiría existiendo si fuera por Benito Juárez. Pero Porfirio, él hizo más por México que cualquier otro. Obvio, no fue un santo, pero sí hizo lo que era necesario para levantar el país. El porfiriato fue la cúspide de la nación. No volvió a ser igual y no creo que vuelva
a estar como en esos años. No creo que ni en esta década ni en la siguiente. Quizás ni siquiera en estos 100 años. Porque en vez de mejorar, vamos para peor. Así que esto fue Porfirio Díaz, un gran mexicano, el mejor presidente de la historia de la nación. Digan lo que digan, aunque digan sus cosas malas de él, que las hubo, pero no le quita lo bien que le hizo a este país. Un gran héroe nacional. Alguien que sí luchó personalmente, o sea, con sus propias manos, luchó en carne y hueso por la soberanía del país y levantó desde las cenizas todo lo que hoy conocemos. Bellas Artes, fue por él. El Ángel de la Independencia, él. Las líneas ferroviarias, Porfirio. El puerto de Veracruz, que lo modernizó hasta el tope, por Porfirio Díaz se hizo. Gracias a él, toda la colonia Roma existe, la Condesa y todas las partes más hermosas de México fueron construidas durante el Porfiriato. No solo lo impulsó a más no poder, sino también lo embelleció. El Zócalo, Porfirio. No les estoy mintiendo, son datos que sí están, lo pueden checar ustedes mismos. Pueden no creerme a mí, pero crean en las fuentes. Hasta incluso en Wikipedia, que es lo más básico y simple, que ahí puedes verlo. Pero también está su autobiografía, hay varios libros, están sus memorias, los reportes y todo eso existe. Y bueno, gracias por escuchar este pequeño podcast, de aproximadamente ya de 45 minutos, creo. Y nada, espero que les haya encantado. Van a haber más programas de este estilo, quizás uno semanalmente o algo así. Y ya si una sugerencia, lo que sea, bienvenido en la caja de comentarios. Así que muchísimas gracias. Esto fue Podcast Buena Vibra. Y buenas noches, días o tardes, donde sea que me estén escuchando. Bye.